¿Qué tengo que decir de Marusa? Si es que si me pongo a hablar de Marusa. Marusa tiene más de 40 años de experiencia, creadora, formadora y directora del método SEC. Tiene una formación amplísima en coherencia cardíaca, psicología junguiana, integración de ciclo vital, mindfulness, terapia somática de Tomatis, bueno, etcétera. Yo quiero resaltar una cosa. ¿Cómo puede ser que alguien con 40 años de experiencia sea tan cercana, tan amorosa, tan dulce? Marusa, eres un amor. Gracias, gracias, porque sin conocernos yo me puse en contacto contigo y la verdad es que hemos hablado muchísimas veces. He tenido la suerte ya de escuchar esta ponencia y os va a dejar asombrado porque creo que es un tema que muchas veces no nos forman y es importantísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Lo primero que quería hacer también es agradecer a la asociación todo lo que está aportando. Ayer no me pude comunicar, tuve una boda y no pude verlo, estoy deseando verlo, pero lo que he visto hoy es oro. Y ya para broche esta última ponencia, ¿no? Es una maravilla. Yo, desde luego, se ponía los pelos de puntas, que es una maravilla, y comentaba, creo que era Úrsula, que se enfadaba, es que no hay para menos, ¿no? A mí me gustaría ya en esta ponencia ir aportando, a ver si también con lo que voy a hablar hoy quizás vayamos a poder ayudar tanto a niños como a adultos a que esta ayuda pueda ser un poquito más rápida y que se pueda dar de otra manera. Creo que es un tema que para mí es importante y a ver si os puedo ir ayudando, ¿eh? Voy a ir compartiendo ya pantalla. Una de las cosas que yo me decidí para dar esta conferencia, esta ponencia, fue que, aparte para mí, esta parte, poder superar esta primera fase de este el trauma, de la pérdida, del duelo, de esta herida, ¿no? Es que durante muchos años hemos estado ayudando a los pacientes a superar estos traumas. Les hemos enseñado herramientas, hemos intentado que entiendan, hemos intentado que comprendan, que pongan sobre todo palabras a lo que sienten, ¿no? Y esto es muy importante para el trauma, pero a lo largo de mis años de experiencia, lo que yo iba viendo es que muchas veces, y lo habréis visto también vosotras, hay muchas heridas, hay muchas situaciones que cuestan mucho, mucho tiempo procesar, ¿eh? Te preguntabas, ¿cómo puede ser que un hecho X que ha sucedido a 5 personas a la vez y esta persona lo ha procesado con una velocidad increíble, pero esta otra persona está tardando, pero mucho tiempo? ¿Qué sucede? Evidentemente, luego hemos ido viendo que tendría que ver mucho con temas que pasaron anteriormente. Bien, pero es que además algo más tenía que estar sucediendo. De repente estás haciendo terapia y parecía que el paciente tenía como, que había abierto como una puerta donde me daba la posibilidad de ayudarle a procesar una información, ¿no? Lo que aquí era muy importante al principio, en la psicología, trabajábamos mucho desde emociones, desde también el mental, se ha hablado mucho, se intentaba que el paciente entendiera y se desconocía mucho qué está pasando en ese cerebro. Gracias a las neurociencias, gracias a todas estas modos de poder ver qué pasa en el cerebro ante un trauma, hemos visto qué sucede en nuestro cerebro. Y gracias a esto estamos viendo que podemos ayudar al entender esta manera de funcionar, ayudar con más precisión y más rapidez a nuestros pacientes. Entonces, el poder actuar desde el físico nos va a ayudar a ir como más rápido, poder decirlo de alguna manera, o más directo. Cuando esta parte física, y hablaban esta mañana también de las frecuencias, ¿no? De las ondas cerebrales, pero aquí también hablaremos de otras, más, dijéramos, otras estructuras, el no solucionar esta primera fase lo que va a hacer es que se siga generando más malestar, que se impida solucionar la situación de trauma. Por lo tanto, como han ido comentando las compañeras, va a aumentar pues esas defensas, van a aumentar las creencias negativas y el malestar. Por esto, poder superar esta fase es importante. Entonces, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es qué sucede en nuestro cerebro ante un trauma. Tenemos 45 minutos de exposición. Por lo tanto, voy a intentar hablarlo con palabras muy sencillas, de una manera muy rápida, muy corta, sin hablar demasiado de estructuras,
quizás demasiado sencilla, pero lo que yo quiero es que se entienda lo básico para que veamos la importancia de esta fase. Bueno, breve, pues son 45 minutos y hay que comentar varias cosas. Sí que a mí me ayuda mucho a explicar qué sucede o cómo se ha formado nuestro cerebro y hablar del cerebro triuno. Ahora sabemos que hay teorías que van cambiando, pero bueno, nos vamos a centrar ahora, hoy día en lo que sería el cerebro triuno. El cerebro que, como Siegel muchas veces habla, el cerebro en la mano, no sé si me ve bien, ¿no? Como si nuestra mano cerrada fuera nuestro cerebro. Lo que nos dice MacLean es que tanto filogenéticamente como ontogenéticamente se ha desarrollado de la misma manera. Es decir, primero se formó un cerebro, luego se formó un segundo y luego un tercero. Tanto en este desarrollo evolutivo de la especie como dentro del vientre materno. ¿Cuál es el primero? El primero sabemos que es el reptiliano, ¿no? Esta parte de aquí, sí, esta parte de aquí, donde vemos que está formado por ganglios basales, tallo cerebral, sistema reticular, y es, como decíamos, el más antiguo. Tiene más de 500 millones de años y lo importante es que tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con la defensa, tiene que ver con siempre que haya un peligro, nuestro sistema se va a poner a defendernos. Y esto es de vital importancia, porque si no, la especie desaparece. Y aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es que tiene que ver con la impulsividad. Antes nuestras compañeras han estado hablando, ¿no? Cuando conectan los niños o también los adultos con esta herida y van a conectar con esa parte primera porque ese trauma no está resuelto, cómo actúan desde la impulsividad, ¿no? Donde el aprendizaje no se puede dar, no te van a dar un lenguaje porque ahora vemos que hay una parte que no está bien conectada, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esa primera fase, este reptiliano, tiene que ver mucho con la impulsividad. No piensa, no se está planteándose qué va a hacer, no. Automáticamente percibe el peligro y automáticamente va a ponerse en modo defenderse. Es decir, si en este momento alguna de las personas que está escuchando esta ponencia nota un gran movimiento en su casa y que se mueven las paredes, evidentemente no va a coger el ordenador y prestar atención. Lo primero que va a hacer, y sin pensar, va a ser ponerse a salvo. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, este cerebro primitivo. Más adelante ya sería esta parte de aquí, decimos que este es el reptiliano, esta parte de aquí, ¿ves? Aquí este tronco cerebral está también muy unido, no sé si se ve, ¿vale? Están los dos como, bueno, este es el que llamamos mamífero o límbico y tiene que ver opera desde la amígdala, sería la uña, y cuando esta amígdala se dispara, automáticamente se pondrá en marcha ese sistema de alerta, ese sistema de defensa. Así que tendríamos estos dos, no me quiero alargar demasiado para no gastar demasiado tiempo, y hablaremos ya de esta otra parte, esta parte más evolutiva, que es el neocórtex. Es la parte más humana, es la parte que nos ayuda a entender, a comprender, a decidir, a ser empáticos, a poner palabras a lo que nos sucede, a poder explicar al otro lo que nos sucede. Entonces, esta parte vemos que si nos fijamos bien, fijaros, esta parte prefrontal y sobre todo esta orbitofrontal está justamente encima de esta amígdala. Entonces, en ese momento de maduración, lo que es importante e interesante que esta parte calme a esta parte de aquí. Es decir, cuando me sucede algo, me disparo, esta parte puede decir tranquilo, tranquila, tengo la manera de hacerlo, puedo contar con alguien, puedo hacer algo, cálmate. Esto sería, dijéramos, una buena sincronización. Entonces, habíamos hablado de estas tres partes, reptiliano, límbico y cortical. Vemos que también, a ver, que vamos, no me quiero adelantar. Aquí, algo que es muy importante, en lo que vamos a hablar, es de que haya en este cerebro una sincronización vertical, estamos comentando, ¿no? Que pueda calmar
a esta parte, siempre que se dispara, se pueda calmar, y una sincronización horizontal. Sabemos que hay dos partes, una parte derecha, una parte izquierda, un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, que ahora hablaremos, que tienen diferentes funciones y que estas funciones son totalmente complementarias. No sé si voy muy rápida, porque quiero hablar de muchas cosas. Yo creo que la mayoría de vosotros de esto ya sabe bastante, ¿no? Pero lo que es importante cuando hablamos de sincronización vertical es tener en cuenta que esta parte es la que nos ayuda a regular, ¿vale? Pero en el momento que hay una situación de estrés, en el momento que hay una situación de trauma, lo que va a hacer este cerebro inferior va a ser dispararse para ponerme a salvo, dispararse, ¿no? Tendremos una emoción muy disparada y lo que va a suceder es que esta parte se va a desconectar. Por lo tanto, perderemos la flexibilidad, perderemos la capacidad de razonar, ¿no? Este sería una falta de esta sincronización vertical. Bien, ¿y cuál sería la horizontal? Sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales que son estructuralmente iguales casi, pero que tienen funciones totalmente diferentes y muy complementarias. Lo interesante de nuestro cerebro es que este cerebro trabaje en coordinación. Trabajando en unidad y en coordinación, podemos avanzar muchísimo más, podemos llegar a comprender la vida, a entender y a tener recursos. El problema está cuando no existe esta sincronización. Aquí os he puesto algunas de las funciones del hemisferio derecho. Hay muchísimas más. Sabemos que es mucho más holístico, que tiene que ver con la música, con el arte. Pero lo que yo me quiero fijar aquí también, que tengáis que ver muy en cuenta, por ejemplo, que tiene que ver con el contexto. Depende del contexto donde yo me encuentro, tendrá un significado u otro. Para nuestro sistema, le da igual que tú vivas una situación de miedo, que te la imagines, bueno, le da igual, la percibe igual, la percibe de la misma manera. Algo que te imaginas, algo que vives, algo que lees, algo que te cuentan. Si nuestro sistema percibe algún peligro, se pondrá en marcha. Lo que quiere decir que cuando el paciente también conecte con el recuerdo, con algo que le lleva a conectar con esa situación de dolor, se va a disparar como si estuviera sucediendo en este momento. Por lo tanto, el tener el contexto también es muy importante, saber que estoy leyendo un libro, que estoy viendo una película y que esto no es real en ese momento. El percibir también es percibido por esta parte, la función de esta parte. Algo que es importante, y por ejemplo Van der Kolk ya nos comenta, aunque hay autores que ahora empiezan en muchos libros habéis leído que las emociones, los sentimientos están en el derecho. Lo último que yo estoy leyendo, porque sabéis que creo que del cerebro afortunadamente cada día vamos aprendiendo más, lo que me parece ahora más acertado es que estas emociones, estos sentimientos negativos sería la función del derecho, porque son los que están más en contacto, o sería la parte del cerebro primitivo, que lo que van a hacer es ayudarnos, ¿no? Como una señora me decía, las emociones son malas. Hombre, no son malas. Las emociones lo que van a hacer es también podernos proteger en caso de cuando hablamos de esas emociones, entre comillas, malas. Si les digo un miedo de X, en el momento adecuado nos va a salvar la vida. Pero si continuamos con un miedo elevado en todos los momentos, vamos a entrar quizás en momentos de angustia o en crisis de ansiedad, por ejemplo. Entonces, parece ser que los positivos pudieran estar en el izquierdo. Lo que es interesante y lo que se vio mucho a través de escáner cerebral es que los traumas se almacenan en el hemisferio derecho. Esto se ha ido viendo mucho, evidentemente en el momento que sucede el trauma no lo hemos podido ver, sí cuando se recuerda el trauma. Entonces se ve cómo en este momento cuando se lleva al paciente al recuerdo del trauma, se activa su hemisferio derecho y se desactiva la parte izquierda.
Lo que también es importante tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos del trauma, es que el hemisferio derecho es atemporal. Lo está viviendo todo como aquí y ahora. Cuando hablamos de un trauma, bueno, cuando hablamos de mindfulness es maravilloso estar en el presente. Cuando hablamos de ansiedad es muy bueno que estar en el presente, ¿no? Es un ejercicio que damos a los pacientes. Pero cuando estamos hablando de trauma, vivir todo como me acaba de pasar o me está pasando ahora es muy duro. Por lo tanto, habría que ayudar al paciente a que pueda poner un pasado, un presente y que yo pueda aprender y enfocarlo en futuro. Entonces, lo que sería interesante para mí, para el trauma, es ver que esas emociones negativas estarían, la función del derecho tiene que ver con las funciones negativas, con que se almacenan los traumas, están estancados y que lo está viviendo en el aquí y en el ahora. Mientras que las funciones del izquierdo tienen que ver más con todo aquello que yo he aprendido, todo aquello que he adquirido a lo largo de la vida. Evidentemente, si cuanto más tendencia tenemos a un apego seguro, más rico va a estar y más lleno va a estar. Lógicamente, ¿no? Porque tendré más experiencias, porque tendré más recursos, más habilidades y una serie de riqueza que me va a ayudar muchísimo para poder entender y comprender diferentes situaciones de mi vida. Bien, hay diferentes funciones como el texto y esto, lo que comentábamos antes, qué importante es que haya una buena sincronización entre el derecho e izquierdo, porque uno me dará un texto, el otro me dará un contexto. Si yo estoy leyendo, puedo entender lo que leo si tengo una buena coordinación, porque una parte me da el texto y otra me da el contexto y puedo entender. Si yo tengo un tenedor, un hemisferio me va a decir tengo un tenedor y el otro me va a decir sirve para comer. El izquierdo, lo que a mí me gusta mucho que tengamos en cuenta es que tiene que ver con esas emociones positivas, con poder evaluar la situación a través con una secuencia, y también algo que es muy importante es que allí tengo las creencias negativas, positivas, porque yo he aprendido, sé que soy válido, sé que valgo la pena, que soy merecedor de amor y además tengo recursos, habilidades y una cosa muy importante es que tengo lenguaje. Cuando hay una buena sincronización entre los dos, podré unir aquello que me pasa, lo podré unir con el lenguaje. Entonces yo puedo hablar, puedo explicar lo que me pasa y quizás podré pedir ayuda según en el momento que yo me encuentre, ¿no? Pero es importante ver que el izquierdo tiene lenguaje y una cosa importante también es que en el izquierdo reconoce el tiempo, el pasado, presente y futuro. Puedo darme cuenta que aquello me pasó hace mucho tiempo, que estoy en el presente y que puedo aprender de esa situación y proyectar el futuro lo que yo quiero. Por lo tanto, que hubiera una buena sincronía de estas dos partes es importantísima. Cada una de ellas nos va a dar una visión de la situación. La manera de percibir la vida o la situación, no percibimos lo que cada parte de nuestro cerebro o la parte derecha y la parte izquierda no lo percibimos a la vez. El modo que tenemos de percibir es que hay un momento en que se activa un hemisferio cerebral y vivo la vida a través de las funciones de este hemisferio cerebral y a cabo de unos minutos se apaga el que estaba encendido, se enciende el otro y percibo el mundo desde la connotación, desde las funciones del otro hemisferio. Es decir, vivo una situación X y mi hemisferio, por ejemplo, el derecho, le va a dar ese componente más emocional, mientras a cabo de un ratito el izquierdo le va a dar otro más racional, más de recursos. A cabo de un ratito el derecho le va a dar esa información más emocional y al otro lado, y al otro momento será el otro hemisferio. Vamos a imaginar que nos pasa algo que nos impacta.
automáticamente el derecho va a entrar en alerta, o sea, con toda la parte, dijéramos, más primitiva va a entrar en alerta, nos va a dar una información de aquí hay un peligro, o sea, tengo miedo, hay mucho miedo. Automáticamente el otro hemisferio debería podernos calmar y tranquilizar con algún recurso que yo tengo. Este le va a recordar, sí, pero fíjate, y el otro le va calmando. Si os fijáis, en diferentes situaciones que hemos tenido en la vida, cuando nos dan una mala noticia, estamos hablando sobre todo de cositas, dijéramos, no unos traumas grandes, pero recordar alguna situación, por ejemplo, mira, mañana tienes que hacer guardia. Ostras, oye, no me digas esto, ¿no? Pero automáticamente veis cómo nuestro sistema va entrando en un diálogo hasta que nos tranquilizamos, miramos una solución y la ejecutamos. Esto sería lo ideal, que haya esta sincronización horizontal, que esta es la que me va a ayudar de alguna manera a entender, a comprender y a tomar decisiones. Os comentaba que no quiero hablar mucho de estructuras ni alargarlo mucho y hacerlo muy complicado, pero sí que me gustaría hablar de lo que sería el cuerpo calloso únicamente, ¿no? Que es esa estructura que tenemos aquí, número 1, dijéramos, que está formada por el axón de las células nerviosas que llevan la información del hemisferio derecho a la izquierda y la izquierda al derecho. ¿Vale? Es el axón, durante mucho tiempo no se le dio ninguna importancia, se pensó que era una estructura que unía los dos hemisferios, pero sin embargo se ha visto que es de gran importancia, que ahí pasan como 500 millones, 50, ahora ya, 50 millones de conexiones de un lado para el otro, o sea, tenemos millones y millones de conexiones, donde va pasando mucha información de un lado al otro. Este cuerpo calloso sería como unas buenas autopistas, unas buenas carreteras por donde pasa esta información. Evidentemente, cuanto mejor calidad sea este cuerpo calloso, es decir, cuando mejores sean estas carreteras que tenemos, vamos a tener más facilidad de superar situaciones. Antes hace un ratito, hablaban de adopción, esta mañana también del ramo oculto, o sea, hemos ido hablando de una serie de temas. Por ejemplo, cuando estáis hablando de adopción, es que estamos hablando de niños que tienen un cuerpo calloso pequeño, porque ya desde el embarazo están viviendo este trauma, ya de vivir que ya desde el momento de su concepción, desde que la mamá, muchas veces la mamá sabe que está embarazada, ya está rechazando a este bebé, ya no lo quiere, ¿no? Entonces son niños que van viviendo situaciones duras y la mayor parte de tanto de adoptados como otros niños que viven situaciones tremendas, tienen un cuerpo calloso, y también me refiero a los adultos, mucho más pequeño que una persona con un buen apego, con un mundo de experiencia y resolutivo. Es un cuerpo calloso mucho más pequeño. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que estos niños, estos adultos que tienen un cuerpo calloso más pequeñito, van a tener más dificultades de solucionar, les va a costar más, se bloquean más, se disparan más. Por lo tanto, lo que sería interesante de cara a hacer la terapia es hacer más carreteras, pero no solamente carreteras, sino, como ahora os comentaré, mejor autopistas, donde podamos pasar mucha información para que este niño, para que este adulto no se bloquee enseguida, no se le interfiera este paso. Yo aquí os he puesto, me gusta hacer un poco interactivo el curso, que no sé si se puede, pero bueno. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Aquí tenemos una carretera de montaña. Bien, vemos que hay un carril solo y me gustaría que pensarais en esta carretera a cuánto kilómetros por hora podéis funcionar, podéis ir con el coche. Si nos fijamos bien, pone 3 kilómetros por hora. Es decir, es una carretera donde voy a ir lento y donde voy con mucho cuidado, y que si me encuentro un camión delante, me voy a tener que seguramente casi parar. Es decir, es una carretera que si quiero mandar información, lo tengo un poco, vamos, que tengo que tener paciencia porque va muy lenta y con muchas facilidades de que haya un bloqueo. Pues sería un cuerpo calloso de mala calidad. Pero en este cuerpo calloso de mala calidad, no solamente nos vamos a encontrar esas carreteras, sino nos vamos a encontrar muchas de ellas que están bloqueadas, no tengo paso. Por lo tanto, no puedo enviar la información, me quedo bloqueado. ¿Qué diferencia hay con unas buenas autopistas
donde puedo mandar mucha información de un lado y al otro. ¿Qué diferencia tengo con un cuerpo calloso, con malas carreteras, con momentos que hay bloqueo que no puede pasar, a un cuerpo calloso con donde puede pasar con una velocidad y evidentemente puedo pasar mucha información a la vez? Pensar que cada situación de trauma, cada situación vivida no tiene solamente una conexión, cada situación tiene muchas conexiones. Pero fijaros qué diferencia poder enviar información a una velocidad muy buena. Aquí podríamos ir bien a 200 por hora si no hubiera límite de velocidad. Y además, si encuentro un camión delante, bueno, no pasa nada. Me cambio de carril y voy a mucha velocidad, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta de estas vías en estos pacientes que llegan a la consulta, porque la mayor parte de ellos tienen esas carreteritas y que ahora vamos a hablar también de cómo intentar que al menos haya paso. Vamos a hablar de aquí muy poco, muy sencillo, pero 4 cositas para que veamos más o menos cómo va el trauma. Y vamos a imaginarnos en un principio que vas a hacer un safari por la selva, te han comentado que todo está muy controlado, pero caminando, de repente, quiero que te imagines que te aparece un león. Sin pensar, ¿qué harías? Sin pensar, porque en ese momento no vas a pensar, ¿no? Por lo que me imagino que harías serían las tres maneras de poder salir de esta situación, ¿no? El sistema se pondría en marcha para que te vayas corriendo. Si te ves muy fuerte o tienes herramientas, quizás decidas tu sistema ataque, no lo sé, podría ser que atacara, pero también se podría quedar paralizado. Es decir, tenemos 3 maneras de responder y las 3 son correctas. Para ponerlas en marcha, el sistema necesita un montón de energía, para que tú te puedas, por ejemplo, ponerte a correr, por ejemplo, o también atacar y también paralizar. Es decir, son las 3 maneras que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Antes decía que el cuerpo, que nuestro sistema, en el momento que ve, siente, percibe peligro, se dispara impulsivamente. Se va a poner a defenderte. Bien, pero es que nuestro sistema, antes decíamos, que funciona igual, prácticamente igual para todo. Tengas un jefe delante, te vayan a poner una inyección, tengas un accidente de coche, te violen, te atraquen, te digan que tu dibujo no es correcto, no te hagan caso, te den la espalda. Funciona de la misma manera, ¿no? Fijaros, por ejemplo, qué ha sucedido con el COVID. Nos ha metido el miedo y nos han manipulado con el miedo. Hemos tenido unas autoridades que no nos han cuidado con apego seguro. No nos han hecho funcionar desde la responsabilidad, sino desde el miedo. ¿Y cómo hemos actuado? Pues cada uno como ha podido, ¿no? Y aquí vamos viendo los resultados, ¿no? Lo que está sucediendo ahora y cómo nos llegan los pacientes, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando hay un despido, cuando hay un problema en el trabajo, ¿no? A nivel del trabajo. Todas las situaciones de las que nos llegan los pacientes, ¿no? Desde traumas con T mayúscula, violaciones, accidentes, a otros traumas, dijéramos, que no se tienen en cuenta, como comentaba Ana, ¿no? Estos traumas ocultos o otras situaciones no con una T tan grande, pero que todas ellas de alguna manera van a llevar a mucho dolor y en las que vamos a funcionar de la misma manera. ¿Qué sucede? Y aquí ya os digo que como muy esquemáticamente nuestro sistema va a recibir una información y lo que va a hacer es que el tálamo te va a evaluar ese peligro y automáticamente la amígdala se va a activar. Vamos a imaginar que, por ejemplo, siente miedo, ¿no? Con una velocidad increíble, nuestro cuerpo, claro, hemos dicho que está poniendo en modo defendernos. Lo que va a hacer es, pues,
necesito un montón de energía para ponerme en marcha, para que mis músculos, si yo quiero, por ejemplo, correr, se pongan en marcha para correr, ¿no? Por lo tanto, que las suprarrenales van a empezar a segregar una serie de sustancias que lo que van a hacer es ayudar a mis músculos, ayudar a mi cuerpo a que coja velocidad o me bloquee para poderme defender, ¿eh? Por lo tanto, se acelerará el corazón, habrá más tensión en las piernas, más oxígeno para que yo pueda correr, ¿no? Bien, aquí nuestro sistema siempre está en modo ahorro de energía, ¿eh? Y va a apagar todo aquello que le molesta, que le entorpece, ¿eh? Y algo que le entorpece y que le molesta es todo lo relacionado con nuestra parte izquierda, con este cerebro izquierdo. Como Van der Kolk dice, lo que sucede en este momento es que hay una desconexión del cerebro izquierdo. Pierdo el tiempo si pienso, pierdo el tiempo si me pongo a buscar un recurso, una habilidad. Lo que mi sistema necesita en este momento es ponerme a salvo, ¿vale? Por lo tanto, hay esta desconexión y esto es lo que nosotros llamamos incredulidad. Es la primera fase de ese trauma, de ese duelo, de esa herida con T mayúscula o con T chiquitita, que tenemos que tener en cuenta. Bien, mientras esta fase persista, el trauma no se va a resolver. Y esto creo que hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. A la consulta nos llegan los pacientes en esta fase o en la siguiente. Nos pueden llegar en las dos fases. Saber si están en esta fase es muy fácil y lo podemos resolver en minutos. Ahora, luego hablaré un poquito más de esto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esta es la primera fase y, repito, mientras persista, el trauma no se resuelve. Esta primera fase parece ser también que no solamente se ha desconectado para ponerse en marcha, como comentaba, sino parece ser que tendría que ver también, esto se está, bueno, parece ser que tiene que ver, ya sabéis que vamos avanzando poco a poco, pero podría ser también que nuestro sistema lo que va a hacer es protegernos para que si sucede algo grave, vamos a imaginar una noticia muy, muy grave, tienes un ser querido, de repente te dicen, ha tenido un accidente, ha muerto. Entonces, tu sistema recibe en ese momento tanta energía que podría estropear el sistema, ¿eh? Entonces, de alguna manera, el que haya esta desconexión nos puede ayudar a que no tengamos nosotros otro infarto, por ejemplo. Esto parece que podría tener que ver también por aquí, ¿eh? Entonces, ya veríamos que es por un momento, por un lado, no puedo perder el tiempo, me tengo que poner a salvo, desconecto, y otro también podría ser para que nuestro sistema no se estropee. Vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos una casa y tenemos puesto la lavadora, pero de repente termina la lavadora y digo, pongo otra lavadora y además la secadora. Y además me voy a poner el aspirador, voy a poner el extractor de aire y empiezo a encender todos los electrodomésticos de la casa. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Lo que sucede va a ser es que van a saltar los plomos. ¿Y por qué saltan los plomos? Porque es un sistema que lo que va a hacer es que no se queme la casa, ¿no? Pues podría ser que para nuestro sistema sería lo mismo, ¿eh? Parece ser que podría tener que ver también esto, ¿eh? Pero sobre todo, es para que el sistema de protección nos funcione. Pues esta fase es cuando, esto sobre todo Van der Kolk lo vio a través de escáneres, cómo se desactiva el lado izquierdo del cerebro, pero no solamente en ese momento, sino si el trauma no se resuelve, cada vez que el paciente conecte con ese recuerdo, se va también a activar, o sea, se ve en el escáner cómo se desactiva esta parte, ¿eh? Le faltará en este momento, va a fallar tanto la sincronía horizontal como la vertical. ¿Qué sucede? Que si estoy estancada en un lado de mi sistema, en un lado que no puedo pasar al otro,
no puedo conectar con las emociones positivas. Ya me puedes decir en la consulta todo lo que quieras, ¿vale? Pero muchas veces, nos habrá pasado muchas veces que hemos estado trabajando con el paciente, dando herramientas, etcétera, etcétera, y el paciente se va, pero tan contento de la sesión y te dice, ostras, qué bien, cuántas herramientas me llevo y qué bien. Cuando me vuelva a pasar, les pongo en marcha. Y a la sesión siguiente te dice, oye, lo entendí perfecto, me encantó, pero cuando tuve la crisis, se me disparó todo y no me acordé de nada. Claro, porque tú cuando lo has llevado a la consulta, le has llevado al izquierdo, le has dado todos los recursos, pero no por el camino donde va a ir cuando conecte con ese trauma, porque ese camino lo tiene tapado y no puede pasar. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que fallará tanto la sincronía horizontal como la vertical. Y que el paciente, por mucho que le digas, por mucho que le comentes, si no hay conexión, no le queda nada claro, o sea, va a desconectar total, no lo va a recordar en el momento que esté conectado con el trauma. Creo que eso habrá pasado un montón de veces, ¿no? Las creencias positivas no va a conectar. Ya le puedes decir que vale mucho, que no lo va a conectar. Ya le puedes decir que es merecedor de amor, que mientras esté en trauma y no haya paso, no va a conectar. No va a poder conectar en ese momento ni con los recursos ni con el lenguaje, no te puede explicar, no tiene palabras. No nos empeñemos en que nos expliquen, porque no hay palabras, no pueden acceder al lenguaje, sobre todo en el momento que está conectado con el trauma. Y no puede, le cuesta encontrar las soluciones. ¿Qué sucede? Que cuando está en esta fase, ¿qué hace? Pues darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, viviendo todo en presente, y es como si estuviese en una pista de autos de choque dando vueltas y vueltas y vueltas sin encontrar la salida, porque no la hay, no tiene la salida, no hay paso en ese punto, ¿no? Entonces es importante, ¿qué sería importante aquí? Pues abrirle una parte para que ese auto de choque pueda ir a otro lugar a encontrar lo que siente. Por lo tanto, mientras esté en esta fase, no podemos resolver el trauma. Vamos a hablar aquí un poquito de las fases tal y como las vemos en método Sheck. Bueno, veo que a ver si no sé si voy un poco justa de tiempo. En método Sheck nosotros hablamos lo dividimos en 3 fases. ¿Por qué? Porque la primera, que es la incredulidad, le damos mucha importancia porque es es necesaria resolverla y es muy gratificante resolverla en pocos minutos. Esta fase es la que hemos comentado ahora. Vamos a imaginar que tenemos mejor o peor vía, que he puesto una autopista, pero puede ser una carreterita, y bueno, ha pasado la lava del volcán o lo que haya sucedido, pero me corta el paso, no tengo paso, no puedo pasar la información de un lugar a otro, ¿vale? Y esto es lo que tendríamos que hacer en esta fase, es lo primero, abrir el paso. Esto es lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Fijaros, ahora que con el tema de la lava, si yo tengo lava, no puedo pasar al otro lado, es imposible, no puedo pasar la información de un lado al otro. O sea, el paciente no puede resolver, ¿no? ¿Cuánto tiempo cuesta superar una incredulidad? Pues puede costar segundos. Imaginaros que voy por la calle tranquilamente y viene Pepito. Bueno, no viene nadie, no, el Pepito nos lo olvidamos. Va por la calle tranquilamente y de repente nos da un susto. ¡Guau! ¿Qué haces? ¿No? Y cuando ves que es Pepito, pero claro, se ha generado tal cantidad de energía para que tú te corrieras, atacaras o te paralizaras, que por algún lado ahora tienes que hacer. Y generalmente lo que hacemos es le decimos un taco o algo para sacar toda esa energía, ¿no? A lo mejor todavía el corazón nos va a 100 por hora. Uy, pero pero que esto me has dado, que y ya a cabo de un ratito esto ya no nos afecta. Pues ese momento de incredulidad ahí ha durado unos segundos, ¿no? Puede durar unas horas, unos días, puede durar unos meses, pero también puede durar muchos años. Pensar que en la consulta, cuando llega el paciente y vamos a buscar escenas orígenes, que la mayoría están en embarazo, parto y primera infancia, o sea, estamos hablando de escenas de hace muchos años, si hablamos de adultos, y las encontramos todavía en incredulidad, ¿no? Un ejemplo, te encuentras por la calle a Manolita
oye, Manolita, te veo mal, ¿qué te pasa? Pues mira, ayer enterramos a mi padre, fíjate, se murió de un infarto de repente y tal. Digo, ostras, Manolita, te entiendo perfectamente, qué duro. Sí, 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 bueno. Al cabo de 3 meses te encuentras a Manolita por la calle y evidentemente la mujer sigue llorando y tú le entiendes, porque, bueno, han pasado 3 meses, no conoce técnicas o que le puedan ayudar o simplemente son 3 meses. Bien, a cada un año tú ves a encontrar a Manolita con el mismo dolor que el primer día, igual. No ha cambiado nada, a la vez igual. Y ahí tú dices, ostras, tú es que ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero Manolita continúa así. Y al cabo de 10 años, Manolita llega a la consulta y te llora cuando habla de la muerte de su padre igual que el primer día, porque está en fase de incredulidad. Y esto lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Se desbordan, pueden entrar en reacciones, están mal y te dicen, es que la gente no me entiende, no se dan cuenta que es mi padre, ¿no? Entonces, esa incredulidad, en este caso, lleva 10 años. Entonces, es importante abrir paso, porque Manolita no la resuelve porque no ha abierto paso. Entonces, esto es lo que os voy a enseñar hoy un poquito, a ver cómo, con mínimo, detectarlo. Se hace unos días, en septiembre, se hizo un monográfico de la incredulidad, que no sé si se puede ver o no se puede ver, ¿no? Si no, yo en la página web tengo también cosas de la incredulidad, pero bueno, esto habría que hablar con Isabel o con Manuel, no sé si se puede ver, que allí sí que explico cómo poderla trabajar, ¿eh? Una vez ya hemos superado, ya tengo un pequeño paso, que aquí hoy no vamos a hablar, pero sería procesar la situación. Y aquí sí que estarían incluidos todos los demás pasos que conocemos, ¿no? Aquí veis, ya tengo un pequeño paso, o sea, tengo ya una carreterita que puedo ya andar a lo mejor a 30 por hora, pero me interesa ir haciendo más camino, más camino, más camino, más camino, más camino, ¿no? Aquí yo es la zona donde primero voy a bajar toda la intensidad, dijéramos, del cerebro más primitivo, de la amígdala. Vamos a calmar todo esto y luego ya le voy a conectar con la parte izquierda. Le voy a ayudar a que haga un cambio de creencias, que tenga recursos, habilidades, que trabaje el perdón, ¿no? O sea, toda la parte aquella que nosotros conocemos, todos los pasos que normalmente trabajamos. Y ya la última para nosotros sería aceptar. Es decir, mi padre murió, tengo una tristeza porque no lo voy a poder ver, a lo mejor no va a conocer a mis hijos, pero puedo entender, comprender, es un tema que estas cosas suceden, es ley de vida, a lo mejor murió demasiado joven, pero sí que tendré penita, pero lo he podido procesar, ¿eh? Entonces, ¿qué es la incredulidad? Nosotros cuando trabajamos la incredulidad en método Sheck, sobre todo, la trabajamos y nos basamos mucho en trabajos de Cook y de Brashow. Ellos ya en el 1995 ya empiezan a hablar sobre cómo trabajar la incredulidad. Es un trabajo que a mí me gustó muchísimo y en método Sheck hemos añadido bastante más cosas para poderla perfilar mejor. Pero bueno, Cook y Bradshaw son los primeros que yo sepa que ellos trabajaron con la incredulidad. Como hemos comentado, es el shock. El paciente me dice, entré en shock. Evidentemente, has entrado en shock. Se ha roto esa sincronía vertical y esta sincronía vertical. Y mientras persista, el trauma no se va a resolver. Podemos estar años. Y bueno, evidentemente el paciente, decíamos, está en esa pista de autorrechoque dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Vale, voy justita de tiempo, así que voy a... Bueno, una de las primeras cosas que decimos es, yo sé que me ha pasado esto, pero no me lo puedo creer. Y a través de esta frase de me lo puedo creer o no me lo puedo creer, es como de alguna manera vamos a abordar al paciente ver si está en incredulidad, ¿no? Bueno, Van der Kolk, sobre todo, sabéis que él fue uno de los primeros que trabajó con scan cerebral y con neuroimagen, y él ya nos decía que todo el lado izquierdo del cerebro se desactiva y el lado derecho muestra una actividad gradual, particularmente en la zona de detrás, ¿eh? Lo que significa que cuando experimentas el trauma, el lado derecho está activo y el otro no está activo, lo que quiere decir que lo estoy viviendo desde todo lo que tengo, me lleva en el hemisferio derecho, es decir, el trauma, el dolor, vivir en el presente, no poderme expresar claramente con lenguaje,
me van creando un montón de creencias negativas y voy conectando con ellas, ¿no? Yo muchas veces digo que es como si lleváramos una campana de cristal donde vemos perfectamente y donde una situación de trauma lo que hace es nos tira como pintura, ¿no? Pero cuando más vueltas, más estamos en esta incredulidad, es como que nos vamos tirando más porquería, ¿no? Y como vemos lo de fuera, lo vemos muy oscuro y bastante deformado incluso, ¿no? Entonces, para mí sería una manera de poder entender esta fase. Bueno, pues si la parte de derecho está más activa, ¿qué sucede? Pues que estamos conectando con el trauma, ¿no? Entonces, esta es la parte emocional involucrada en el registro de emociones, mientras la cognición, el entender y comprender está en el izquierdo, no tengo paso. Las personas traumatizadas vemos que procesan más el mundo desde las emociones, no desde el comprender, no desde el entender, no es desde la razón. No piensan las cosas, las sienten. Recordemos que el lenguaje está en el izquierdo. Hay un dicho que decimos, se quedó mudo de terror, ¿no? Bueno, aquí hay otras cositas que hemos ido poniendo y pensar que las creencias negativas quedan estancadas y que lo está viviendo todo como me está pasando ahora. Perdonad que vaya tan rápido, pero es que estoy viendo que voy muy justa de tiempo, ¿no? Esta fase de incredulidad, que es un mecanismo defensivo ante tanto dolor, al final, si no la podemos resolver, pasa a ser un mecanismo bloqueante que no nos va a dejar, no nos va a ayudar ni al paciente a que resuelva, ni a nosotras a poderle ayudar a resolver, porque mientras esté en incredulidad no va a tirar hacia adelante, o sea, no se va a poder, no hay paso, no podemos resolver, ¿no? ¿Cuándo la realizamos? Siempre que trabajamos una situación que causa dolor físico o emocional, ¿no? Lo ideal es ir a buscar la escena origen, la escena que lo causó, y siempre que encontremos una situación es muy fácil poder preguntar al paciente, bueno, la pregunta que os voy a decir, ¿no? Es decir, ¿cómo sabemos que está en incredulidad? Es algo tan sencillo, tan fácil, que lo que vamos a hacer es tapar un ojo. Cuando yo tapo un ojo, en este momento me he tapado el izquierdo, la luz entra por mi ojo derecho, estoy activando mi hemisferio derecho. Cuando yo me tape este ojo, la luz me entra por el izquierdo y estoy activando el izquierdo. Esto es así, a no ser que tenga algún cruce. Pero bueno, en principio yo me tapo un ojo, activo un hemisferio cerebral, y yo tapo el otro y activo el otro. ¿Cómo puedo saber si este adulto, esta persona, este paciente o este adolescente, niños, lo podemos hacer, preguntar de una manera un poquito diferente, pero es tan sencillo, es escuchar qué me dice el paciente, qué me está diciendo? Ya que hablábamos antes de una muerte, ¿no? De un duelo. Mi padre murió ¿de qué? De un infarto, ¿no? Entonces, y me está diciendo que no sé cómo es que no se dieron cuenta, te está explicando la situación en la que se encuentra. Bien, pues yo voy a utilizar esa situación y lo mismo que me dice él, yo le voy a preguntar. Evidentemente, ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando el paciente esté preparado para trabajar una situación traumática. Quizás antes tiene que hacer unas sesiones de estabilización, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando del momento en que como profesionales sabemos que el paciente ya puede estar preparado para procesar. Entonces, le pido que se tape un ojo, me lo voy a tapar también y le voy a preguntar, ¿puedes creer que tu padre muriera de un infarto? Si esta persona me dice, sí, me lo puedo creer, quiere decir que aquí, en este hemisferio, parece ser que por aquí no tenemos. Está correcto, no hay incredulidad. Y aquí, ¿puedes creer que tu padre muriera de un infarto? Si me dice que sí, quiere decir que si en los dos hemisferios me puedo creer, el paciente ha superado esta fase para esta pregunta. Veremos que habrá que hacer más preguntas, ¿vale? Si aquí le digo, ¿puedes creer que tu padre murió de un infarto? Me dice, no. Solamente que en un hemisferio me diga que no, evidentemente, si me lo dicen los dos, también está en probabilidad, es decir, solamente que uno te diga que no, dude o tarde mucho en contestar, este paciente está en incredulidad, en la primera fase del duelo, en la primera fase del trauma, de la pérdida, de la herida.
Y tendríamos que aplicar la incredulidad, que ya os digo, se puede solucionar en 5 minutos. Evidentemente, cada situación tiene más preguntas. Puedes creer, si ella me ha dicho, no sé cómo no nos dimos cuenta porque le dolía el pecho y no hicimos caso, pues podemos decir, oye, ¿puedes creer que en aquel momento, pues por lo que fuese, no le hicierais caso? Es decir, le vamos a hacer la pregunta que tiene que ver con lo que él nos acaba de decir. Sí, que yo siempre le digo es, para que entiendan qué le estoy preguntando, le digo, tú imagínate que vas un día tan tranquilo por la calle, aquel día has cobrado 1.000 euros, los llevas en la cartera o en el billetero o en el bolso y pasa una persona con un monopatín, te agarra el bolso, ¡fua!, se lo lleva, ¿no? ¿Tú sabes que te ha robado el dinero? Hombre, me duele el tirón. Pero tú qué dices, ojo, no me lo puedo creer, precisamente hoy, no me lo puedo creer. Entonces yo les digo, sabemos que ha sucedido, pero nuestro sistema, nuestro cerebro no da crédito, ¿no? Entonces es una pregunta muy sencilla, una manera muy sencilla de elaborarlo, que en muchos pacientes trabajas en 5 o en 10 minutos lo que llevan 20 años sin resolver, y muy gratificante porque lo que os va a dar es paso a poder procesar la situación. ¿Qué conseguimos con esto? Lógicamente, una velocidad y menor sufrimiento. Y hasta aquí, si hay alguna pregunta. Hay una pregunta. A ver, un segundito que dejo de compartir. No sé si dejo de compartir. Aquí. Dime. ¿Cómo lo hacemos con el paciente para que pueda conectar ambos hemisferios en situación de crisis? A ver, lo primero hay que mirar si el paciente está en momento, o sea, hay muchas veces que lo que decía hace un momentito, a veces hay que primero que estabilizar, evidentemente, ¿no? Como profesionales vamos a trabajar cuando veamos que el paciente está ya en un momento en que puede resolver, ¿no? Entonces, si por ejemplo el paciente tú ves que que le has estabilizado, que puedes trabajar con él, en ese momento lo primero que haríamos es, si tú crees que puedes empezar a trabajar con la incredulidad, yo desde luego cuando trabajo un trauma, siempre lo primero que trabajo es la fase de incredulidad. Y la pregunta sería, ¿puedes creer que te está pasando a ti esta situación? ¿O puedes creer cuál es la crisis? ¿Qué es lo que está viviendo? Entonces yo le haría preguntas sobre esto, pero siempre cuando veamos que el paciente está en el momento adecuado para trabajarlo. Es decir, hay pacientes que primero hay que estabilizar o que hay que hacer unas instalaciones positivas, ¿no? Entonces, siempre en el momento adecuado. Pero empezar trabajando la incredulidad, mira, muchas veces yo trabajo la incredulidad y pasamos de un malestar de 9 a lo mejor un 5. En algunos pacientes he trabajado la incredulidad y se ha solucionado, que no en todos, ¿eh? Normalmente lo honor es que si una puntuación muy alta, de 10, 9, te bajará a 7. Y luego hay que trabajar la siguiente fase, evidentemente. ¿Dónde se puede aprender el método SEC? Bueno, se puede trabajar, conectar con la página. En este momento ahora están todos los cursos grabados, está todo grabado. Cada curso tiene como 5 casos para verlos y además hay una conexión directamente conmigo por WhatsApp. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerlo en directo, también online. Y cuando el tema ya esté un poquito mejor, volveré a moverme por España. A ver qué más preguntas. ¿Se trata de procesar con ojo por vez? Que claro, no hemos visto, la verdad es que es muy significativo cuando ponen los vídeos, son muy chulos. No sé si no traías hoy ningún vídeo, ¿eh? No he traído ningún vídeo por el tiempo, porque estuve midiendo el tiempo y los 45 minutos siempre... Claro, cuando lo ves, sí, lo que dices, cuando se ve en el vídeo es que parece mentira. O sea, es que no nos lo podemos creer. Es que ahora, cuando yo lo cuento, digo que no te puede creer, porque es que es de una rapidez, para el paciente es de una gratitud incluso, porque es que le abres la puerta a poder resolver, ¿no? Entonces, muchas veces yo he tenido pacientes que han hecho 1000 terapias y cuando tú abres esa puertecita, es que como todo lo que han aprendido lo encuentran directamente, ¿no? Entonces, procesan con mucha mayor rapidez, sí. ¿Este modelo es solo para adolescentes y adultos o se aplica a niños? ¿Y de qué edad? A ver, es que la incredulidad en niños, la incredulidad se podría trabajar en todos los pacientes. En niños generalmente no trabajamos la incredulidad porque aplicamos directamente protocolo. Entonces, la persona que te decía lo del ojo por vez, sí, con método Schecht trabajamos más con una gafa hemisférica, pero tiene que ver mucho con el ojo por vez, que es de Cookie-Brashaw, precisamente, ¿no? Entonces, el trabajar con el ojo por vez es
trabajar la manera para poder procesar una información, ¿no? Entonces, sí. La última pregunta me has dicho, porque ahora me despista un poquito, estaba pensando qué tenía que decir. ¿La era? ¿De qué edad? ¿De qué edad eran los La niños? edad, mira, los más chiquititos normalmente no les trabajamos directamente la incredulidad, porque nosotros trabajamos ya con una gafa especial y como le hemos cambiando una gafa y la otra gafa, el niño al trabajar de esta manera y has trabajado también apego con padres y todo esto, y les es más fácil, no es necesario trabajar la incredulidad. Al poner las gafas se va resolviendo. Pero yo lo aplico más o menos hacia los 10, a partir de 10 años, sí. Vale. Si hay alguna persona que dice, oye, voy a ver cómo trabajar a un niño, se podría trabajar, evidentemente, pero no es necesario, a partir de los 9 y 10 años. ¿Cómo hacemos para pasar la primera fase, la incredulidad, cuando nos contestan a las preguntas que no? Es que nos hemos quedado con las miel en Es el que nos hemos labio. quedado con la mitad, sí, sí. Bueno, vamos a adelantar un poquito, ¿no? A ver, es un curso que son 4 horas, un monográfico de 4 horas, ¿no? Pero bueno, ya para que vayáis probando, yo os lo que voy a decir, pensar en este momento alguna situación en la que a lo mejor os ha pasado, desde luego no con una puntuación alta, y yo os preguntaría, ¿puedes creer que te ha pasado esto? Y luego me diría, ¿no? ¿Puedes creer que te ha pasado esta situación? Entonces, si en algún hemisferio me decís que no, o dudáis, o tardáis mucho en contestar, es tan sencillo como decir, no puedo, por ejemplo, la del padre, no puedo creer que mi padre murió de un infarto, no puedo creer que mi padre murió de un infarto, no me lo puedo creer, no puedo creer. Haríamos así un ratito y luego hay unas complementarias y unas procesos, pero simplemente haciendo no me lo puedo creer ya nos ayudaría, ¿no? Lo podríamos ir probando, ¿no? Pero claro, luego hay unas desbloqueos que también hacemos, pero que es muy rápido, ¿eh? Es muy rápido. ¿Nos puedes explicar un poquito las complementarias? Yo que las he visto, aunque sea una, porque es muy útil. Eh, sí, a ver, cuando nosotros decimos no me lo puedo creer, decimos no me lo puedo creer porque es lo que el paciente dice, no me lo puedo creer, ¿no? Si yo le digo, mi padre murió de un infarto, parece que le estoy diciendo, oye, a ver si te lo puedes creer, ¿no? La parte derecha, el no la registra, ¿no? Entonces, sería, por eso decimos no me lo puedo creer. Sí, hay una complementaria que tiene que ver con una técnica que se llama EFT, que es liberación emocional, que es tapear este punto, tiene que ver con la asimilación y trabaja mucho desde la parte de prefrontal y simplemente es decir, aunque no me lo puedo creer, es lo que me sucedió, aunque no me guste, aunque yo siempre digo, me he vuelto un poco, a veces digo palabrotas en el sentido de que a veces digo que es una putada, porque la manera que a mí, mira, el paciente conecta, ¿no? Enseguida se relaja, ¿no? Entonces, aunque no me lo puedo creer, es lo que me ha sucedido, aunque no me guste, aunque sea una putada, lo que quieres decir, aunque no me lo puedo creer, así 3 veces, cogemos aire, soltamos y volvemos a decir, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y luego hay otras que nos bajaría la intensidad del dolor. Si el paciente está en una intensidad muy alta, bueno, esta, por ejemplo, también nos ayuda a que el paciente no entre en abreacción, bajaría rápidamente la intensidad. Y luego a veces me dice, es que tengo aquí un dolor en el pecho. Entonces hacemos una complementaria que llamamos el acunado, en este caso, ¿no? El acunado le pido al paciente que se tape un ojo y delante yo me pongo, o sea, se tape uno, que vaya haciendo así, a la vez que yo le hago este movimiento. Entonces él me sigue, o sea, yo hago así, o sea, como una cunita, es un mecer, ¿eh? Tiene que ver con el mecer de la cuna. Y él va haciendo así. Entonces, más o menos sería así y así, ¿vale? Mientras está única y exclusivamente centrado en la sensación física. Entonces, lo que sucede es que baja, se desbloquea y, claro, la intensidad también va bajando. Sean las dos complementarias que en esta fase se usan más. En las demás fases se usan muchas más, porque trabajamos mucho desde el campo visual, desbloqueamos mucho. Uh-huh. ¿En cuánto tiempo se ven resultados sobre la intervención con el paciente? ¿En la incredulidad o en método Sheck? En la incredulidad, yo creo. 5 o 10 minutos. A lo mejor una sesión tienes un cuarto de hora. La sesión que me duró más tiempo la incredulidad, a lo mejor me duró como media hora o así. Incluso hubo un momento que pasé a la segunda fase, luego volví a la primera. Y era un caso que una señora llegó a casa, se encontró a su marido suicidado en el armario. Y ella llegaba con los niños del colegio, ¿no? Entonces, claro, que había muchas incredulidades. Como no me di cuenta, cómo se le ocurrió meterse en un armario sabiendo que llegaba había que trabajar muchas, no una. Y fue la que me duró más. Y una sesión, y luego, por ejemplo, la intervención, según lo que el paciente que tengo delante, pacientes que procesan una velocidad increíble y otros que no. Hablábamos antes, por ejemplo, del cuerpo calloso, ¿no? Pero, por ejemplo, un duelo, muchas veces en una sesión, el cambio es muy importante, muchos duelos. De hecho, en los cursos hay 5 casos
y se ve que en 1 hora se ha resuelto el caso. Pero no quiere decir que con todos los pacientes en una sesión se resuelva un duelo o se resuelva una situación que le pasó de niño o se resuelva, ¿eh? Ten en cuenta que hay un montón de situaciones que tenemos que trabajar con un paciente. ¿Cuánto tiempo Es era muy rápido. sobre el método SEC? Me ¿El han qué? corregido. ¿Que ¿Cuánto cuánto tiempo? tiempo se ven los resultados en la intervención con el paciente con el método SEC? Sí, a veces en un duelo igual es una sesión, pero esa situación de duelo, a lo mejor la siguiente sesión tengo trabajado otra cosa. Mira, hay personas que, mira, os voy a contar un caso que es que fue rapidísimo. Me llega una persona, entonces me comenta que desde que murió su padre, ella es jugadora de petanca, campeona de Europa, y bueno, se le quedaba el brazo bloqueado y me dice, desde hace 2 años, cuando gano me enfado porque he jugado mal y cuando pierdo me enfado porque he perdido. No, bien, entonces, bueno, hacemos la anamnesis, ¿verdad? Y entonces la siguiente sesión, y yo quiero empezar a trabajar desde el principio, desde el origen, que era el duelo. Pero ella me dice que al día siguiente tiene un campeonato. Entonces dije, bueno, vamos a ver, lleva 3 años perdiendo. Yo voy a empezar desde el principio. O sea, no voy a, porque yo puedo trabajar también a futuro, ¿no? En 1 hora trabajamos el duelo, trabajamos las peores situaciones y trabajamos a futuro. En 1 hora. La primera que estaba yo, que entras en mi incredulidad mismo, soy yo misma. Dices, a ver, igual el paciente se quiere quedar conmigo, ¿no? La siguiente sesión llegó que había perdido, pero lo había hecho súper bien, súper contenta. Le acompañaba a su marido, los dos con una sonrisa increíble. Y yo le había dicho, si estás bien, me anulas la sesión y si no vienes. Y como vino, pregunté, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué punto? El otro día acabamos en un 0, pero hoy, ¿qué hay? Es un 5. ¿Y ese 5 qué es? Es que no me lo puedo creer que sea tan rápido, ¿no? Y evidentemente, claro, una persona que procesa tan rápido, ella te deriva un montón de gente y todos procesaban con ella, afortunadamente. Es una persona eh, que tenía un buen apego, es bastante seguro, es una persona que toma una alimentación muy sana, bueno, que nos encontramos con una persona que procesa muy rápido, pero normalmente es muy rápido, sí. Fíjate qué pena, Marusa, porque el curso que hicimos fue hace muy poquito. Yo creo que si lo hubiéramos hecho después de esta exposición, seguramente hubiera tenido más. Sí, no Pero sé si a lo bueno, mejor Manuel lo puede abrir, no. Yo en la página web lo tengo, pero claro, el de que le hicisteis vosotros se hizo también pensando en este curso y tal. No sé si se puede abrir, no lo sé. ¿Qué te refieres a abrir? Dime. ¿A qué te refieres con abrir? Perdona. Y que lo puedan volver a ver, que se pueda ver o Pueden ver los venderlo. usuarios, los que compran el curso, sí que lo pueden ver. Sí, pero me refiero, no se lo pueden comprar de nuevo. Si alguien lo quiere comprar, no lo puede Si alguien comprar. lo compra y no lo pide, lo que pasa es que normalmente en la página desactivamos los cursos que ya están hechos para que no haya confusiones. A ver, yo en la página tengo uno también de incredulidad. Si lo quieren ver, se puede ver. O que se pongan en contacto conmigo y miraríamos a ver. ¿y si Pues no hacemos igual otro? nosotros. O se hace otro. Se Sí, hace también se otro. puede hacer otro. Se podría incluso complementar con alguna cosa así. Complementar con la segunda fase y así también avanzamos un poquito. Bueno, Sí, se puede hacer, sí. Hombre, la segunda, es que es muy bonito, es que es muy rápido, es muy bonito. Y es que yo Rich que estoy enamorada está. de él, porque es que cada día que lo hago No, voy dando gracias, porque dices, esto es una maravilla. yo lo he visto y es una maravilla. Arich, que es el jefe de los cursos, ya hablaremos con él para ver cómo lo hacemos, ¿vale? Pues lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Marusa. Ha sido un placer. Nos has dejado a todos Muchísimas con gracias a ganas todos de vosotros. más. Así que un placer. Volvemos a la